be the weird sound used to scare the locals some 2,000 years ago. It sounds eerie to me, but it must have sounded really strange in an age that didn't have as many artificial noises as we do today. El traco consistió en una cabeza de dragón metálica. A esta se hallaba adherida una especie de cola tubular, fabricada por lo general con una colorida tela. Con el tiempo, el traco se convertiría en el principal estandarte de la caballería y la infantería. Igualmente, los romanos adoptaron dracones para su caballería extranjera, específicamente las unidades militares sármatas, dacias y partas. Esta llamativa tipología de estandarte tuvo su origen entre los pueblos nómadas iraníes. La Historiae Augustae habla de los persiquidracones, y dado que los sármatas y alanos, según Amiano Marcelino, se extendían hacia el este hasta el mismo río Ganges, no podemos excluir la posibilidad de que algunos pueblos del Asia Central tomaran prestado el concepto de la misma China. Originalmente fue adoptado por el ejército romano como un estandarte de caballería para sus, entre comillas, juegos de hípica gimnasia. El draco ya se consideraba la bandera de las Uexilationes durante las guerras marcómanas del siglo II después de Cristo. Su presencia dentro de los ejércitos imperiales está plenamente atestiguada desde el siglo III y alcanzó una preeminencia extraordinaria en los 2 siglos siguientes. Su éxito se debió claramente tanto a su fascinación estética como a su temible impacto psicológico en los enemigos. A pesar de su origen pagano, los dragones se mantuvieron en el ejército romano oriental bizantino hasta finales del siglo XII. De hecho, los dragones dacios o sármatas tenían una cabeza canina que recordaba a un lobo. Este artefacto fue un símbolo de la ferocidad, algo sin duda sagrado para los cultos que sentían una especial inclinación hacia la figura del lobo. La iconografía y los raros hallazgos arqueológicos muestran que en el ejército romano estos estandartes bárbaros pronto fueron transformados en dragones con forma de serpiente. Aunque las banderas de dragón tampoco faltaban en el mundo de habla persa. Los dracones son visibles en el Arco de Septimio Severo. Allí se les muestra celebrando las victorias en las guerras partas del siglo II después de Cristo. Desde su uso original por parte de las bandas de mercenarios extranjeros al servicio de Roma, se extendió primero a los regimientos de caballería romanos que combatían junto a ellos, y luego a las Uexilationes mixtas de caballería e infantería. Es difícil identificar las razones exactas que llevaron a los romanos a adoptar al traco como bandera para la infantería, y también como estandarte imperial, pero sin duda el factor más importante fue la barbarización gradual de su ejército. Aunque preferimos utilizar la expresión aculturación, palabra que retrata mejor este común fenómeno histórico que en absoluto es excepcional. Este proceso comenzó con el crecimiento del número de contingentes aliados y auxiliares durante el siglo I de nuestra era, y recibió un impulso significativo con el alistamiento de unidades dacias y sármatas bajo Adriano durante el siglo siguiente. Esto primero impulsó la adopción de elementos de estilo de ropa bárbaros, y posteriormente los estandartes, que se generalizaron constantemente con el paso del tiempo. El término Draconarius se refería a su portador, pero no es hasta el siglo IV que podemos verlo escrito en documentos, lo que podría sugerir una fecha tardía para la introducción del estandarte del dragón como elemento común en las legiones romanas. Sin embargo, en el arco de Galerio del siglo IV, que podemos contemplar en Tesalónica, se celebra la victoria romana sobre los persas en los años 297 y 298. Los soldados de las legiones Lowiani y Herculiani exhiben sus dragones flanqueados por los Uexila. Por otra parte, en el relieve del lado sur del arco de Constantino, sus tropas, durante la batalla del puente Milvio del año 312, muestran dragones que se hallan revoloteando sobre las cabezas de las tropas. Por lo tanto, el uso de estos dragones como los principales estandartes de las cohortes a fines del siglo IV fue claramente una consolidación de una práctica ya anterior. El estandarte consistía en una cabeza de dragón hueca, con la boca abierta, a la que se unía a un tubo largo, creándose un agujero en la parte inferior de la cabeza como para acomodar el ástil. Durante el siglo III y todavía en la época de Constantino, las monedas muestran al traco portado en un ástil, al que se une una barra transversal para la suspensión de un vexillum de tela cuadrada con la imagen del emperador reinante.
Tenemos una excelente descripción de mediados del siglo IV de San Gregorio en su oración contra Julián II. Dijo así: respirando a través de las temibles bocas abiertas de los dragones, elevados en lo alto sobre las puntas de las lanzas y llenos de viento por todo su hueco, cuerpos cubiertos con escamas tejidas, presentaban a la vista un espectáculo muy agradable y al mismo tiempo terrible. San Gregorio se refiere explícitamente a las escamas, en latín folides, adheridas en las cabezas tubulares de los dragones. Otra descripción impresionante de Sidonia Apolinar en el siglo V se refiere a los dracones, que se usaban tanto por parte de los ejércitos romanos como por parte de los vándalos. Dice así: ahora el dragón bordado corre de un lado a otro en ambos ejércitos, su garganta hinchada como los céfiros. Esa forma representada, con las fauces bien abiertas, imita la colérica hambre, y la brisa enloquece la tela cada vez que las ráfagas engrosan la ágil espalda del estandarte. Sidonio describe específicamente tales patrones de tela o pieles flexibles como serpientes, textilis anguis, huecas por dentro y con las bocas plateadas. Si bien sus representaciones en los arcos de Galerio y Constantino están tallados con un detalle razonable, desafortunadamente no nos ha llegado hasta nosotros rastros de color original. Aún. El ejemplar arqueológico más bello y mejor conservado es la conocida cabeza de Nitaviva, localizada en la Renania del Norte, Palatinado, Alemania. Tiene 30 centímetros de largo, o lo que es lo mismo, 11,8 pulgadas, y está hecha con dos láminas de aleación de cobre cinceladas en relieve que representan escamas. Podemos verla en esta imagen. Este ejemplar en concreto se ha datado entre los siglos II y III. Sobre la cabeza hay una cresta plana y elevada que muestra dos remaches. La boca abierta tiene dientes triangulares agudos. La parte superior de la cabeza posee una especie de peine dentado en posición elevada y dos agujeros atraviesan la garganta y la cabeza. Este ejemplo es claramente diferente de las imágenes de los prototipos dacios o sármatas que muestran dientes caninos que sobresalen como los de un lobo. En esta otra imagen podemos disfrutar de un detalle de cabeza de traco de caballería que pertenece al arco de Galerio. Notad la llamativa similitud con el ejemplar de Nitaviva. Todas las cabezas de dracones de los monumentos de Galerio y Constantino son similares, aunque no idénticas.